Esto ocurrió hace menos de un mes. Estoy en el último año de secundaria y he vivido toda mi vida en Nevada. No hay mucho que hacer por aquí, pero algo que siempre nos ha gustado a mis amigos y a mí es explorar lugares abandonados. Buscábamos edificios olvidados, túneles de servicio antiguos, centros comerciales abandonados, cualquier cosa que pareciera olvidada. Saltábamos cercas rotas, tomábamos fotos, a veces nos colábamos en los techos o bajábamos a los sótanos. No se trataba de destruir nada ni de hacer algo ilegal, era solo por la experiencia. El único del grupo que siempre encontraba los lugares más extraños era Charles. Era un tipo callado y misterioso. Llegaba con ubicaciones de las que ninguno había oído hablar. La mitad del tiempo ni siquiera le preguntaba cómo las encontraba. Un día nos mandó una captura de pantalla de una cuenta de Instagram bastante rara. Pocos seguidores, fotos borrosas y todo tipo de comentarios inquietantes en las publicaciones. El pie de foto en cuestión decía algo como: docenas de minas abandonadas en el desierto de Mojave, si sabes dónde buscar. Según Charles, había estado en contacto con la cuenta y quien la manejaba le había dado algunas zonas para revisar. Eso fue todo lo que necesitó. Se obsesionó de inmediato con la idea, así que ese sábado fuimos él, nuestro amigo James y yo. Yo tenía un Jeep Wrangler perfecto para conducir en el desierto, así que fuimos en ese. No teníamos una dirección específica, solo un área general y una ubicación marcada en medio del Mojave. El punto que había marcado Charles estaba muy lejos en el desierto, realmente alejado de todo. Habíamos salido del camino principal hacía casi media hora y el sendero de tierra por el que íbamos apenas parecía un camino. Condujimos durante lo que pareció una eternidad, sin señales, sin estructuras, sin puntos de referencia, solo un vacío interminable. Seguía revisando mi teléfono aunque sabía que no teníamos señal. James, en la parte trasera, estaba cada vez más molesto. Empezó a decirle a Charles que todo esto era una pérdida de tiempo, que seguramente lo había engañado alguna cuenta falsa. Charles insistía en que siguiéramos buscando, así que lo hicimos. Siempre ha sido terco con la navegación, así que decidí dejarlo un poco más. Finalmente, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, James señaló algo hacia la derecha. Al principio parecía solo más rocas y arena, pero al acercarnos lo vimos. Una estructura de madera medio derrumbada, construida en el costado de una pendiente. Parte de la entrada parecía puesto a haber colapsado, pero aún se podía ver un agujero oscuro detrás de las vigas de soporte. No era muy grande, pero claramente era hecho por el hombre. Definitivamente era una mina. Charles no dijo nada al principio, solo sacó su teléfono, abrió el mapa offline que había descargado cuando aún teníamos señal y marcó un punto allí. Luego miró a James y dijo: «Te lo dije». A lo que James respondió que solo había tenido suerte, pero incluso yo tenía que admitir que era una locura. Habíamos estado dando vueltas en medio de la nada y de alguna forma realmente habíamos encontrado una. Aparqué a unos metros de la entrada, en una zona plana. Todos salimos del auto y nos preparamos. Charles incluso había traído mascarillas para que usáramos. Los tres nos acercamos a la mina y de cerca se veía aún más inestable. Charles levantó una piedra y la arrojó adentro. Esperamos. Segundos después, la escuchamos chocar 3 veces y luego silencio. Era muy profunda. Charles se volvió hacia nosotros y dijo que si tropezábamos en el descenso, probablemente estaríamos muertos. Comenzamos a bajar. Por suerte, el túnel no era una caída vertical. Se inclinaba en un ángulo empinado, pero no tanto como para tener que usar las manos. El suelo era irregular y suelto, con vigas de madera viejas a lo largo de algunas paredes. Sorprendentemente, parecían bastante firmes. Cuanto más bajábamos, más frío se ponía y más silencio había. Era realmente escalofriante. Ni siquiera podíamos ver la luz de la entrada ya. Finalmente llegamos a lo que parecía el fondo. El túnel se niveló y se abría en pasajes más amplios que se ramificaban en distintas direcciones. Era exactamente como lo imaginarías. Vigas de soporte cada pocos metros, rieles oxidados medio enterrados en tierra, y una gruesa capa de polvo sobre todo. Había pedazos de madera y metal esparcidos por ahí, tal vez restos de carretillas o herramientas. El lugar olía como a algo rancio, si eso tiene sentido.
La verdad es que no me di cuenta de lo útiles que eran las mascarillas hasta ese momento. Elegimos un túnel y empezamos a caminar. Ninguno dijo mucho, no buscábamos nada en específico, solo estábamos explorando. En realidad no había gran cosa allá abajo, parecía que el lugar ya había sido vaciado de todo lo valioso. Pero entonces oímos algo, era tenue en algún lugar más profundo del túnel. Sonaba como si algo estuviera siendo arrastrado. Al principio pensé que lo había imaginado, pero vi que Charles también se había detenido. James nos hizo señas para apagar las linternas, así que lo hicimos. Nos quedamos ahí en completa oscuridad, escuchando. El sonido volvió, era como un rasguño, como si algo de metal, o quizás madera, estuviera siendo arrastrado por el suelo. Era difícil saberlo con el eco, pero parecía que lo que fuera que era, se acercaba. Estuvimos ahí parados en la oscuridad durante tal vez 30 segundos o un minuto entero. Era difícil saberlo. El sonido seguía cada vez más fuerte. No sonaba tan cerca de nosotros, pero eso no lo hacía menos aterrador. Entonces James accidentalmente encendió su linterna por un segundo. Quise matarlo. El arrastre se detuvo y todo quedó en silencio. De la nada, un fuerte golpe metálico resonó desde lo profundo del túnel, como si lo que estaba siendo arrastrado hubiera sido soltado. Y justo después de eso, vino el grito más espantoso y demoníaco que haya escuchado en mi vida. Apenas sonaba humano. Salimos corriendo, sin importar el ruido que hacíamos. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Escuchaba pasos detrás de mí y pensé que iba a tener un ataque de pánico. Yo iba atrás, tratando de seguirles el ritmo, cuando tropecé con algo. Se me salió un zapato y me costó mantener el equilibrio. No tenía tiempo para volver por él, así que seguí, tratando de ignorar el dolor en mi pie. Más adelante, Charles y James ya habían alcanzado la pendiente y estaban subiendo. Prácticamente me lancé por esas escaleras. Cuando te digo que subir medio descalzo fue lo más doloroso que he vivido, no exagero. Era insoportable. Me clavaba una astilla nueva cada pocos segundos. Si no fuera por la adrenalina, no creo que hubiera podido salir. Cuando por fin llegué al aire libre, mi pie estaba destruido. Charles y James casi tuvieron que cargarme hasta el auto. No podía manejar así que James tomó el volante. Apenas cerré la puerta y ya había arrancado a toda velocidad. No creo que nos hayan seguido, pero no íbamos a quedarnos para averiguarlo. Condujimos en silencio hasta el hospital más cercano. El dolor era tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me tuvieron que poner una vacuna antitetánica y, aunque limpiaron todas mis heridas y me sacaron las astillas, no pude caminar normalmente por varios días. Unos días después, cuando ya podía caminar sin cojear tanto, James nos dijo que había perdido su billetera cerca de la mina, probablemente cuando me ayudaba a llegar al auto. No dijo nada en su momento, pero ahora pensaba que valía la pena volver, solo hasta la entrada. Ni hablar de entrar de nuevo, así que los tres volvimos usando la ubicación que Charles había guardado. Obviamente la billetera de James no estaba, pero sí encontramos algo, mi zapato. Estaba a unos pocos pasos de la entrada. Caminé con cuidado hacia él y lo levanté. Estaba destrozado, como si alguien, o mejor dicho, algo, lo hubiera mordido. Literalmente tenía marcas de dientes y le faltaban pedazos enteros. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. Ninguno ha podido dar una explicación racional. Tal vez pienses que fue solo un vagabundo viviendo ahí abajo, pero si fuera así, ¿cómo ha logrado sobrevivir tanto tiempo? No había comida ahí. ¿Qué podría estar comiendo? Charles dijo que la cuenta de Instagram nunca le respondió cuando les escribió sobre lo que pasó. Va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva a explorar el desierto otra vez.